Desde hace 13 años, me dedico a la seguridad privada, laborando en distintos lugares como bodegas, tiendas y más. Actualmente, soy guardia de seguridad en un edificio propiedad de un banco en la Ciudad de México. He estado trabajando aquí durante unos 5 años, aproximadamente, y antes de unirme a este puesto, me tocó cuidar una propiedad en Iztapaluca. Era un terreno considerable, con una extensión aproximada de unos 20,000 metros cuadrados. Cuando comencé a trabajar ahí, ya llevaba unos 3 años sin uso. Este terreno es propiedad de una persona muy famosa, una mujer que protagonizó varias novelas de una televisora durante toda la década de los 90. Entre finales de 1999 y principios del año 2000, esta famosa mujer adquirió la propiedad y decidió construir una pequeña vivienda en ella. Sin embargo, nunca llegó a habitarla, ya que repentinamente desapareció de la televisión durante unos 10 años. En su lugar, decidió alquilar la propiedad a una empresa originaria de San Luis Potosí, dedicada a la fabricación y distribución de yeso. Durante varios años, la empresa ocupó el terreno, pero eventualmente dejó de rentarlo, dejándolo desocupado. A partir de entonces, solo había 2 guardias encargados de su cuidado, trabajando en turnos de 24 horas cada uno. Para aquellos que no lo sepan, cuando trabajas en turnos de 24 horas, descansas una semana durante 3 días y la siguiente semana durante 4 días. Esto se debe a un ciclo de trabajo en el que entras los lunes, descansas los martes, vuelves a trabajar los miércoles, descansas el jueves, trabajas nuevamente los viernes, descansas el sábado y vuelves a trabajar el domingo. Por lo tanto, en la siguiente semana descansas los días en los que trabajaste la semana anterior y trabajas los días en los que descansaste, alternándose de esta manera cada semana. En fin, cuando uno de los 2 guardias ya no quiso continuar, tuve la oportunidad de ser contratado para ocupar su lugar. Esa fue la primera vez que me tocó agarrar un turno de 24 horas. Pero a pesar de lo intimidante que pueda sonar el hecho de tener que trabajar 24 horas seguidas, la realidad fue que no era un trabajo tan extenuante. El terreno en el que trabajaba estaba en completo desuso. Afortunadamente, la propietaria nunca lo había ocupado personalmente, por lo que no había objetos personales suyos dispersos por el lugar. En un momento anterior, cuando la empresa de fabricación y distribución de yeso rentó el terreno, demolieron la casa que había sido construida para acomodar sus necesidades. Cuando finalmente decidieron no renovar el contrato de alquiler, se llevaron consigo todas sus pertenencias. Estar en un ambiente donde no había ocupantes ni actividad significativa hizo que el trabajo resultara más llevadero. Cada 3 horas, realizaba un recorrido exhaustivo por todo el terreno, asegurando de cubrir cada rincón de la propiedad, y eso era todo. Sin embargo, para evitar el aburrimiento durante el día, buscaba ocupar mi tiempo en tareas pequeñas, como recoger las hojas que caían de los árboles o cualquier otra cosa minúscula. Durante las noches, me permitía tomar 2 breves siestas estratégicas para recuperar energías. La primera tenía lugar después del recorrido de las 11 de la noche, mientras que la segunda ocurría tras el recorrido de las 2 de la madrugada. Estas pausas me ayudaban a mantenerme alerta y en plenas condiciones durante toda la jornada nocturna. Sin embargo, fue durante el transcurso de mi tercer mes en el trabajo cuando algo inesperado sucedió. Era temprano por la mañana, cerca de las 5 a.m., mientras realizaba mi rutinario recorrido, llegué a la zona donde solía ubicarse la trituradora de piedras de yeso. En ese preciso instante, de reojo, pude percibir el movimiento de una persona que cruzaba a pie en dirección a unos cuartos que se encontraban a mi izquierda. Esos cuartos eran los que utilizaban los trabajadores de la empresa de yeso, cuando terminaban de laborar a unas horas de la noche en la que ya no alcanzaban transporte para irse a sus casas. Con rapidez, enfoqué mi linterna hacia esa dirección, pero ya no divisé a nadie. Con cautela, me adentré en la zona, mientras consideraba la posibilidad de encontrarme con un vagabundo o algún adicto que intentara pasar la noche dentro de la propiedad.
No era la primera vez que me tocaba que esa gente se brincara la barda o la malla para querer pasar la noche en el interior de la propiedad. Pero por más que busqué en todos los cuartos no encontré a nadie. Los cuartos estaban vacíos, sin ningún indicio de que alguien hubiera estado ahí recientemente. A las 8 de la mañana, cuando el otro guardia llegó para relevarme, le comenté lo sucedido, que había avistado a alguien en el interior de la propiedad pero no logré encontrar a esa persona. El otro guardia, quien había trabajado ahí durante el tiempo en que la empresa de yeso ocupaba el terreno, respondió que, probablemente, se trataba de Rufino, un nombre que me resultaba desconocido. Luego me habló de ese tal Rufino. Resulta que aproximadamente un año antes de que la empresa de yeso cesara sus operaciones, ocurrió un incidente con Rufino. Según me contó el otro guardia, Rufino era uno de los trabajadores y desafortunadamente llegó a su turno bajo los efectos del alcohol. A pesar de su estado, la empresa no podía permitirse el lujo de enviarlo de regreso debido a la falta de personal en ese momento, por lo que permitieron que ingresara a trabajar. Él estaba llevando a cabo sus tareas habituales cuando, repentinamente, una sensación de mareo lo desequilibró y terminó cayendo dentro de los canales utilizados para el transporte de la piedra de yeso. Dado su estado de embriaguez, le resultó imposible salir de aquellos canales y las piedras de yeso lo arrastraron hacia la trituradora, donde fue reducido a pedazos. La tragedia se vio agravada por el hecho de que no se pudo recuperar su cuerpo, porque después de pasar por la trituradora, los canales continuaban su recorrido hasta llegar al horno, donde el yeso era sometido a un proceso de deshidratación. En consecuencia, de Rufino no quedó más que cenizas y algunos fragmentos de hueso dispersos. A partir de aquel fatídico día, comenzaron a surgir historias y rumores sobre avistamientos de Rufino en el terreno. Según se decía, de vez en cuando, su espíritu se manifestaba en busca de su cuerpo perdido. Sin embargo, debido a su estado de embriaguez al momento de su muerte, no recordaba con exactitud dónde había perdido la vida y por esta razón, se decía que su presencia podía ser detectada en diferentes áreas de la propiedad. La historia que escuché me dejó con una sensación incómoda, especialmente por la espeluznante forma en que aquel hombre perdió la vida. Imaginarme la experiencia de ser triturado en pedazos por una máquina era suficiente para generar en mí una sensación muy incómoda. A partir del siguiente turno, algo cambió en mi experiencia en el terreno. No sé si fue producto de mi propia sugestión o si había una base real detrás de ello, pero casi puedo afirmar con seguridad que cada vez que pasaba por la zona donde solían estar los canales utilizados para transportar las piedras de yeso, durante mis rondines tanto de día como de noche, parecía escuchar susurros tenues que parecían emerger de aquellos canales. La coincidencia de los susurros que comencé a escuchar después de enterarme de la tragedia no pasó desapercibida para mí. Antes de conocer la historia, no había experimentado ningún sonido inusual en el terreno. Sin embargo, una vez que el otro guardia compartió los detalles de lo sucedido con aquel trabajador, los leves susurros se hicieron presentes y decidí restarles importancia, convenciéndome de que eran meras ilusiones creadas por mi mente. No obstante, una madrugada en particular, mientras me encontraba descansando en la caseta tras completar el recorrido de las 2 de la mañana, fui despertado por un sonido desconocido. Era un ruido que nunca había escuchado antes, ni en esa propiedad ni en ninguna otra en la que había trabajado. El rugido resonante llenaba el aire, un estruendo profundo y grave que parecía emanar de todas partes a la vez. Era un sonido inusual, distinto a cualquier otro que hubiera escuchado antes. Se asemejaba a un fuerte ronquido, pero con un eco poderoso y persistente. Acompañando este rugido, se percibía un zumbido constante y el característico chirrido del aceite saltando en una sartén caliente. Salí rápidamente para investigar el origen de aquel estruendo, realicé un recorrido acelerado por el terreno, concentrado en seguir el ruido que persistió durante aproximadamente 7 minutos. Sin embargo, por más que busqué, no pude encontrar la fuente de aquel desconcertante sonido.
No había forma de que el sonido proviniera del exterior, uno se da cuenta fácil cuando algo suena desde dentro del mismo terreno. Cuando el otro guardia llegó a las 8 de la mañana, no pude contenerme y le compartí mi experiencia sobre el extraño ruido que había escuchado. Sin tomarse ni un segundo para pensar, me respondió, sí, eso era el horno donde se deshidrata el yeso. No entendía a qué se refería, porque como previamente les había mencionado, la empresa se había llevado todo consigo. Ante mi confusión, el guardia procedió a explicarme que por alguna razón que él no lograba comprender del todo, en ocasiones se podía escuchar el encendido del horno, según sus creencias. Esto ocurría como si fuera una especie de llamado, una forma en la que la esencia de los restos del trabajador fallecido intentaba atraer a su espíritu para que pudieran encontrarse. Entiendo muy bien lo extraño que puede sonar tal afirmación, pero para el compañero era una explicación que parecía encajar con los otros fenómenos que ocurrían en la propiedad. Durante aproximadamente 2 meses, continuaron ocurriendo pequeños incidentes. Los susurros en los canales persistían, y ocasionalmente, de reojo, creía avistar al trabajador desaparecido. Sin embargo, el ruido proveniente del horno nunca se repitió. Un día en particular quedó grabado en mi memoria, el 7 de agosto. Lo recuerdo bien porque era mi cumpleaños y desafortunadamente me tocó trabajar esa noche. Mientras realizaba mi habitual recorrido a las 2 de la madrugada, caminaba por el lugar donde solía ubicarse la trituradora. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire y era un grito cargado de dolor y desesperación. Ese grito fue tan repentino, y sobre todo tan inesperado, que del susto aventé la linterna. Lo bueno fue que el lente no se rompió con el golpe porque si hubiera pasado eso no hubiera podido encontrar la linterna hasta que saliera el sol. La linterna cayó un poco lejos, tuve que caminar como unos 50 metros para agarrarla. Al momento en que me agaché para tomar la linterna por el rabillo del ojo noté que el fantasma del trabajador estaba parado a mi derecha mirándome. Al incorporarme y dirigir la luz de la linterna hacia él, desapareció sin dejar rastro, igual que como ocurría todas las veces. A medida que pasaban los días, los sustos se volvieron más frecuentes, pero afortunadamente, el fantasma nunca intentó hacerme daño. Simplemente me observaba y de vez en cuando, me acostumbré a su presencia porque de verdad ese fantasma era inofensivo. Pasados unos 7 meses, un día llegué a las 8 de la mañana para relevar a mi compañero y lo encontré con golpes en su cuerpo. Afortunadamente, no eran heridas graves, solo algunos moretones que le causaban molestia pero no sangraban. Mi compañero me explicó que durante las primeras horas de la madrugada, descubrió la presencia de un grupo de personas que se habían adentrado en la propiedad y sin dudarlo, se acercó a ellos con la intención de expulsarlos. Pero en cuanto se dio cuenta que eran varios, incluyendo a un señor mayor y a un niño, tomó el camino tranquilo y simplemente les pidió que de favor abandonaran el terreno porque era propiedad privada. Los sujetos se negaron y le comentaron al compañero que solo estaban ahí para hacer un entierro. Mi compañero les insistió en que no podían permanecer en el lugar y mucho menos llevar a cabo una acción como la que estaban diciendo que querían hacer. Sin embargo, uno de los individuos se negó a escuchar y afirmó que pronto enterrarían al niño y al hombre mayor. El compañero intentó persuadir a los intrusos para que abandonaran el terreno de manera pacífica, pero le dieron unos golpes que lo dejaron en el suelo. Ya estando tirado le dijeron que si no los dejaba en paz también lo enterrarían a él. Así que ya no intervino, simplemente se quedó tirado porque sí le pegaron fuerte. Me contó que él vio cómo esos tipos le hicieron daño al señor y al niño, luego cavaron un hoyo cerca de los viejos cuartos y ahí los enterraron. Antes de irse lo amenazaron con que si decía algo volverían por él también. Fuimos a que me mostrara dónde habían hecho el entierro y nos quedamos pensando un rato en qué deberíamos hacer. La idea de sacar los cuerpos de los fallecidos fue rápidamente descartada, ya que implicaría involucrarnos en un acto ilegal y podríamos enfrentar serias consecuencias. Además, nadie nos iba a creer que alguien se había metido al terreno para enterrarlos ahí dentro. Tampoco podíamos simplemente dejar el trabajo,
Entonces el compañero me comentó que podía conseguir un arma, que él la llevaría en 2 días, que le tocaba regresar a trabajar y ya la tendríamos siempre en la caseta para cualquier cosa. Y así le hicimos. Cuando terminé mi turno de 24 horas y él regresó, ya llevaba el arma y unas balas, la guardamos en un cajón dentro de la caseta y ese era nuestro seguro de vida. A pesar de contar con ella como una medida de seguridad, sabíamos que era fundamental evitar cualquier confrontación innecesaria y centrarnos en resguardar nuestra integridad. Yo empecé a evitar el pedazo de tierra donde estaban enterrados los 2 cuerpos durante mis recorridos, tanto en el día como durante la noche. Porque me temía que en cualquier momento la situación presentada con el trabajador que murió en la trituradora se repetiría con los fallecidos nuevos que teníamos en el terreno. A los 10 días, mientras estaba haciendo el rondín de las 2 de la mañana, mientras caminaba por donde había estado ubicada la bodega en la que almacenaban las bolsas de yeso, encontré unas huellas como de lodo. Las huellas de lodo encontradas en el lugar despertaron mi preocupación, sobre todo considerando que no hubo lluvias recientes que pudieran que hubiera lodo en el terreno. Las huellas se veían frescas, entonces, en lugar de ponerme a pensar en una explicación lógica del por qué esas huellas estaban ahí, lo que hice fue asumir que alguien se había metido y fui rápido a la caseta por el arma. Ya con ella en mano volví al área y empecé a seguir las huellas, las cuales por cierto parecían dirigirse hacia el área donde estaban enterrados los 2 cuerpos, pero no llegaban hasta allá. A medio camino se desviaban e iban en dirección de los viejos cuartos. Es importante mencionar que por alguna razón que yo desconozco, esa área está toda llena de maleza, hay un montón de zacate y árboles, inclusive algunos troncos crecieron por dentro de los cuartos partiendo el techo y agrietando las paredes. Por eso, en cuanto llegué a la zona donde empezaba la maleza se perdieron las huellas, porque ahí el suelo de tierra estaba totalmente cubierto por las cientos de hojas que caían de tantos árboles. Con el fin de facilitar nuestros recorridos y evitar cualquier peligro asociado a la maleza, habíamos abierto un camino ayudándonos con un machete. Ese camino nos permitía transitar por la zona sin tener que caminar directamente sobre la maleza, minimizando así el riesgo de picaduras de arañas o mordeduras de serpientes. Di la vuelta para entrar por el camino y adentrarme en esa zona, pero por más que examinaba mi entorno en todas direcciones, no encontré a nadie e incluso me metí a revisar en los viejos cuartos, pero no había rastro de que alguna persona se hubiera metido ahí. Aquella experiencia me hizo recordar la primera vez que se me apareció el fantasma del trabajador fallecido, lo que despertó en mí la sospecha de que tal vez había surgido un nuevo espíritu en el terreno. A lo largo de todo ese año, me encontré con las mismas huellas en diferentes lugares, era evidente que se trataba de las mismas huellas debido al patrón y tipo de calzado que las dejaba. Estimo que me crucé con ellas unas 8 o 9 veces durante ese periodo. Sin embargo, el otro guardia nunca las percibió ni una sola vez, parecía ser un capricho del difunto, supongo. Pero algo cambió en relación a las huellas, ya que no solo aparecían las mismas que había visto anteriormente, sino que también se unían a ellas unas huellas más pequeñas, como las de un niño. La primera vez que me encontré con las huellas habituales junto con las nuevas huellas pequeñas fue en el área donde antes se encontraba la bodega. Seguían un camino que parecía dirigirse hacia el pedazo de tierra donde habían sido enterrados los 2 cuerpos. Sin embargo, antes de llegar ahí, las huellas se desviaban y se adentraban en la maleza, dirigiéndose hacia los cuartos abandonados. Resultaba más que evidente que ningún niño vivo había ingresado en el terreno. De inmediato supe que se trataba de los espíritus de aquel hombre mayor y el niño, manifestándose a través de estas huellas. Lo único que yo esperaba era que esos 2 fantasmas fueran igual de inofensivos que el fantasma del trabajador, porque si empezaban a hacer cosas que dieran miedo, la verdad sí pensaba dejar el trabajo, porque una cosa era lidiar con un fantasma y unas huellas, pero ya tener que estar conviviendo con 3 fantasmas, eso sí ya estaba fuerte. Después de que aparecieron las huellas del niño, el otro guardia presenció la aparición de los espíritus tanto del hombre mayor como del pequeño durante su turno.
Esta experiencia lo afectó profundamente, ya que él había presenciado cómo a esas personas les quitaron la vida sin que él pudiera hacer nada para ayudarlos. De hecho, cuando yo llegué a relevarlo a las 8 lo encontré casi temblando. Antes de irse me comentó que iba a hablar con nuestra supervisora para decirle que iba a dejar el trabajo. Esa supervisora era una trabajadora de un hijo o una hija de la dueña, de la famosa, y nunca la vimos en persona. El trato con la supervisora siempre era por llamada. En un principio yo pensé que en cuanto al compañero se le bajara el susto cambiaría de opinión, pero no. Cuando él regresó a relevarme me comentó que ya había platicado con la supervisora para avisarle que se quería salir y ella le pidió que le diera chance unos días en lo que conseguía a alguien. Por curiosidad le pregunté al compañero cuál había sido el motivo que le había dado a la supervisora para justificar que ya no quisiera continuar trabajando ahí. El compañero me comentó que le dijo la verdad, que vio 2 fantasmas y que lo habían asustado. El compañero accedió a esperar unos días más, aunque su decisión de dejar el trabajo estaba firme. Durante ese tiempo, noté que su actitud se volvió más nerviosa y ansiosa, como si estuviera constantemente preocupado por algo. En la siguiente semana, recibí una llamada de la supervisora y quería saber cómo me encontraba y si había experimentado algún susto durante la noche. Le aseguré que no había tenido ningún percance. En ese momento, la supervisora me informó que enviaría a 2 personas en mi próximo turno para que yo los capacitara. Le pregunté a la supervisora por qué necesitábamos a 2 personas y ella me explicó que prefería contar con un respaldo en caso de que el nuevo empleado también se asustara y necesitara ser reemplazado. Cuando llegué a relevar al compañero en mi siguiente turno, los 2 jóvenes ya estaban ahí, listos para pasar las siguientes 24 horas en la propiedad. Decidí empezar llevándolos a dar un recorrido por el lugar para que se familiarizaran con él. Iniciamos nuestro recorrido desde el centro del terreno, donde se encontraban los antiguos canales empleados para el transporte de la piedra de yeso. Aproveché la ocasión para compartir con ellos lo ocurrido con el trabajador fallecido, sin mencionar en ningún momento la existencia de su fantasma. Seguimos los canales hasta donde antes estaba la trituradora y continuamos hasta llegar al lado sur de la propiedad. Ahí era donde anteriormente había estado montado el horno en el que se deshidrataba la piedra de yeso ya triturada. De ahí nos caminamos hacia la esquina noroeste, en donde todavía quedaban algunos bloques tirados de lo que habían sido las paredes de la bodega. Nos seguimos hacia abajo y pasamos por todos los antiguos cuartos hasta llegar a lo que solían ser las oficinas. Finalmente, regresamos a la caseta para que pudiera explicarles acerca de las herramientas y objetos que se encontraban ahí, como las llaves, la linterna y, lo más importante, les informé sobre la existencia del arma. No les dije nada de lo que había pasado con el señor mayor ni con el niño, lo único que les dije fue que teníamos esa pistola para casos de emergencia, por si alguien se llegaba a meter. Aunque también les dejé en claro que lo más probable era que en cuanto el compañero dejara el trabajo se llevara su arma. Pasaron las horas y finalmente llegó el momento de llevar a cabo el recorrido programado para las 11 de la noche. Mientras caminábamos por el terreno, uno de los muchachos me preguntó si sabía el por qué mi compañero tenía la intención de renunciar, considerando que el trabajo parecía ser bastante fácil y tranquilo. Quise evitarles futuros disgustos innecesarios y decidí revelarles la verdad sobre lo que sucedía en aquel lugar. Les recordé el incidente del trabajador que trágicamente perdió la vida en la trituradora, a lo cual ellos asintieron con la cabeza, demostrando que recordaban lo que les había dicho. Con un gesto de mi mano, señalé en dirección a los canales que se encontraban en el centro del terreno y les dije, cuando lleguemos ahí, podrán escuchar cómo nos habla. Pasaron de la risa a la incredulidad cuando les aclaré que no era una broma, que hablaba completamente en serio. Los muchachos se voltearon para mirarme, aún incrédulos. Decidí interrumpir momentáneamente nuestro rondín y los conduje hacia los canales, para acabar con eso de una vez. Nos detuvimos cerca de la zona, permaneciendo ahí durante unos momentos en silencio. De repente,
un susurro salió desde el interior de los conductos. Los muchachos soltaron risas nerviosas, quizás tratando de ocultar que si se habían asustado un poco. Como eran jóvenes se creían muy valientes, uno de ellos comentó, ¿en serio, el otro guardia se asustó por algo tan insignificante? Les expliqué que aparte de susurrar, ese fantasma tenía la capacidad de manifestarse en distintos lugares del terreno. Además, les mencioné que no era el único espíritu presente, ya que también había otros dos, el del señor mayor y el del niño. Los muchachos mostraron curiosidad y querían saber la razón por la cual esos otros dos fantasmas se manifestaban en el lugar. Obviamente, no podía contarles la verdad, así que decidí inventarles una historia. Les dije que ambos habían fallecido en el terreno antes de que fuera adquirido por la famosa artista de televisora. Esa noche no tomé las siestas después de los recorridos de las 11 y de las 2 de la mañana. No quise arriesgarme, porque esos dos muchachos estaban ahí. Aunque se suponía que eran conocidos de la supervisora, nunca se sabe, como dice el refrán, piensa mal y acertarás. Durante ese tiempo, que transcurrió entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, simplemente nos sentamos afuera de la caseta sobre unos bloques y comenzamos a conversar de cualquier cosa. No había mucho más que hacer en esa oscuridad nocturna, así que compartimos historias y charlamos para pasar el tiempo. En eso uno de los muchachos me palmeó el hombro y me dijo que acababa de ver a una persona pasar caminando por detrás de unos árboles, era en la dirección de las viejas habitaciones. Sin perder tiempo, los tres nos levantamos y con la linterna en mano, nos dirigimos hacia ahí. Siendo honesto, yo ya sabía que se trataba del fantasma del trabajador, pero no quería que los jóvenes descartaran cualquier explicación asumiendo de inmediato que se trataba de un fantasma. Eso era algo que debían aprender por sí mismos en sus propios turnos. Como ya me lo esperaba, al revisar cada uno de los viejos cuartos, no encontramos absolutamente nada. No había señales de ninguna persona, sin embargo, al final del camino, detrás del último de los cuartos nos encontramos con las huellas de lodo y al final del camino, justo detrás del último de los cuartos, nos encontramos con unas huellas de lodo claramente visibles. Uno de los muchachos comentó que, sin duda, debía haber alguien allí, ya que esas huellas no se podían explicar de otra manera. Aprovechando la oportunidad, les hice un cuestionamiento sutil para que comprendieran, sin necesidad de que se lo dijera directamente, que algo extraño estaba sucediendo en ese lugar. Les pregunté, ¿realmente creen que un adulto acompañado de un niño se aventuraría a entrar aquí? Además, no ha llovido últimamente, así que ¿cómo explican la presencia de lodo? No hizo falta decir más, no hubo necesidad de explicar nada más, con eso les quedó claro lo que estaba sucediendo. Antes de que terminara ese mes, el otro compañero guardia se fue y se llevó su arma. El muchacho que se quedó en su puesto no duró ni 2 semanas y renunció, entonces metieron al otro, ese duró un poco más, aguantó estar ahí casi como unos 3 o 4 meses, pero luego de que le dieran un buen susto también se fue. Le sugerí a la supervisora que contratara a alguien con experiencia, alguien que estuviera acostumbrado a situaciones estresantes, ya que esos suelen ser menos propensos a asustarse. Afortunadamente, me hizo caso y contrató a un guardia con varios años de experiencia en el campo. Desde la primera conversación que tuve con él, quedó claro que había presenciado y vivido muchas situaciones relacionadas con el trabajo nocturno y por eso sentí que podía confiar en él lo suficiente como para llevarlo al área del terreno donde estaban enterrados los 2 cuerpos. Le conté en detalle lo que había sucedido ahí, después él sugirió una alternativa para reemplazar la pistola, tenía un perro entrenado como guardia de seguridad. Me ofreció llevarlo al trabajo, mencionando que era un perro excelente y que estaba acostumbrado a trabajar con otros guardias. Me pareció buena idea y cuando el nuevo compañero regresó para su siguiente turno, ya traía al perro con él, era un imponente pastor alemán, de esos que se asemejan a perros policía.
Para eso yo había aprovechado mi turno para juntar ramas y bloques y le hice una pequeña casa para que durante el día el perro pudiera cubrirse del sol. Pasaron los meses, en una ocasión el nuevo compañero tuvo que llevarse a su perro porque le tocaba ir al veterinario. Esa noche la sentí rara porque ya me había acostumbrado a la compañía del perro. Duque se llamaba el canino. Acababa de terminar el recorrido de las 2 de la mañana cuando, al momento en que me estaba dirigiendo a la cabina para dormirme un rato, me di cuenta que un señor estaba parado afuera de la reja y me estaba haciendo señas para que me acercara. Sin embargo, decidí mantenerme a distancia y con una voz firme, le grité para saber qué necesitaba. Lo que me respondió fue que deseaba llevarse los cuerpos. Aquellas palabras me hicieron tener un muy mal presentimiento, hasta me puse un poco incómodo. Aún así me mantuve sereno y con otro grito le exigí que se retirara de inmediato y le dejé en claro que no le permitiría el acceso. Además, le advertí que si persistía en su intento de ingresar, me vería obligado a tomar medidas drásticas. El señor se retiró, pero mientras lo observaba alejarse, noté algo extraño en sus orejas. Eran puntiagudas y estaban cubiertas de pelo, similares a las orejas de un perro. Esa noche no pude dormir y algún tiempo después los fantasmas del señor mayor y del niño me pegaron un buen susto, así que finalmente decidí comunicar a la supervisora que dejaría el trabajo. Al igual que en la ocasión anterior me mandó a 2 personas para que estuvieran un turno conmigo a ver si de verdad les interesaba el trabajo. Lo bueno fue que ya no me mandó muchachos inexpertos. Las 2 personas que llegaron habían trabajado como guardias, uno en bodega y el otro en un banco, así que ya tenían un poco de noción sobre cómo realizar el trabajo. A las 2 de la mañana que estábamos haciendo el recorrido nos encontramos con las huellas. Mientras regresábamos, el silencio nocturno fue interrumpido por los feroces ladridos de Duque. Al acercarnos a la reja principal, nos dimos cuenta de que había un imponente perro negro de ojos blancos y orejas puntiagudas. El perro de afuera lanzó un ladrido intimidante que asustó a Duque, quien salió corriendo a refugiarse en la casa improvisada que yo le había montado. El perro negro continuó ladrando ferozmente durante unos angustiantes 10 minutos antes de finalmente retirarse. Aquella fue la última noche que trabajé en esa propiedad. Un señor fue el que se quedó con mi puesto. Él todavía trabaja ahí hasta el día de hoy. Relato anónimo.